Estamos todos deseando conocer la evolución de los partes de atención de tantos cientos de lesionados que hubo aquel día, porque es cierto, hubo cientos y cientos de lesionados que sería muy bueno saber qué tal les va, a ver si están ya recuperados de sus múltiples lesiones, no sea que equivoquen la mano en la que tuvieron una capsulitis, como algún ejemplo que hemos conocido, y tantos ejemplos de manipulación como los que se produjeron aquellos días. Yo creo que si alguien tiene que pedir perdón en estos días son aquellos que han alimentado la confrontación social, el conflicto. Yo, señoría, fíjese, no conozco, por hablar en términos conceptuales así un poco sencillos, yo no conozco a ningún constitucionalista que haya ido a amenazar, a coaccionar o a pintar la fachada de ningún independentista. Y sí conozco a muchos independentistas que han hecho escraches a los jueces, pintadas en los comercios y en las viviendas y, como le he dicho, cortar los suministros eléctricos y energías a servidores públicos como son los jueces y los fiscales. Quien ha creado ese ambiente en Cataluña debería pedir perdón a todos los ciudadanos.